Hermanas y compañeras de Afganistán, desde Cuba, desde la Marcha Mundial de las Mujeres, desde la Asamblea Internacional de los Pueblos, nos sumamos a la denuncia de la situación de violencia que vive el pueblo afgano y las mujeres afganas en especial. Somos todas testigos de que 20 años de ocupación imperialista en Afganistán solamente ha dejado muertes, destrucción y aprendizajes que están muy grabados en la memoria de nuestros pueblos. Quizás el más importante de todos ellos tiene que ver con que el imperialismo nunca podrá construir sociedades con soberanía, sociedades democráticas, sociedades de plenitud de derechos en nuestros países. Corresponde a nuestros pueblos organizarse y pensar en esa sociedad justa, de igualdad, de fraternidad, de amor, de cooperación, de solidaridad que queremos levantar en este mundo nuevo que juntas estamos construyendo. Exigimos juntas que ni la militarización amparada en el lucro de las armas y en el negocio que significan los enclaves militares en todo el mundo, ni los fundamentalismos religiosos que quieran retroceder en derechos en nuestra sociedad, ni nuevos rostros de ningún imperialismo puedan limitar y frenar la posibilidad de desplegar todos los derechos de las mujeres afganas, porque sabemos que cuando hay ocupación, sabemos que cuando las políticas imperialistas avanzan, sabemos que cuando los fundamentalismos religiosos ocupan territorio, la democracia es la primera víctima, los derechos se retroceden y las mujeres y las niñas son quienes primero sufren estos retrocesos. No están solas, compañeras, nunca estarán solas, estamos unidas en un tejido de construcción de luchas, en un tejido de esperanzas, en un tejido de memorias, en un tejido de cuerpos que se van haciendo grandes en un abrazo colectivo. Desde todas partes del mundo estamos juntas y marcharemos juntas hasta que todas seamos libres. Un fuerte abrazo para todas y cada una de ustedes. Venceremos.